describir cómo se planea un análisis por absorción atómica. Entonces, recuerdan que les pedí pues que consultaran un par de cositas sobre la muestra, ¿no? Sobre la muestra que sería la muestra que estaríamos analizando. Entonces, les había pedido que encontraran el contenido de hierro que se encuentra normalmente en el tipo de muestra que les había dado. Entonces, ¿qué encontraron? Profe, pues yo encontré que, que la cantidad de hierro, pues como en la forma pura de la magnetita, debía contener 72.4%. Uy, ese es un número muy exacto, 72.4. Bueno, ¿cómo es Sí, 70? 72.4. A ver, por aquí alguien escribió, sí, 72.4, también dice Angie. Ah, Profe, mira que yo también encontré eso, pero a mí me parece que eso solo se podía hacer uno mirando cuál era la fórmula de la magnetita. sí, como si fuera puro, o sea, es como encontrar el F3 o 4 y tomar el 55.847 por 3, ¿no? Que sería el hierro, sobre lo que pesa total, que sería, a ver, 55.847 por 3 más 16 por 4, 231,54. A ver, 55,847 por 3 dividido 2, 31,54%. Sí, ese es el porcentaje que están hallando en el compuesto como tal, no en el mineral. Alguien encontró un mineral de hierro como esos, ¿qué contenido de hierro tiene? Sí, porque ahí lo que están diciendo es cuánto hierro tiene el compuesto. Suponiendo pues que nuestra muestra es completamente pura o es 100% magnetita. Bueno, y en cuanto, mientras yo miro acá, si encuentro algo, ¿qué tratamiento de la muestra encontraron que se hacía para disolver el hierro? Pues yo encontré que en ácido clorhídrico, profe. En ácido clorhídrico solo. Sí, que porque el ácido clorhídrico pues disuelve como muy bien los minerales de óxidos y según la magnetita pues es un mineral de óxido. Listo. Sí, de hecho yo lo he hecho personalmente y el ácido clorhídrico funciona bien. La magnetita, si ustedes tratan de encontrar el número de oxidación del hierro, les da un número de oxidación raro, ¿no? Y recuerden que el hierro puede ser más 2 o más 3. Es porque realmente es una mezcla de estos, en donde el estado de oxidación del hierro es más 2 acá y más 3 en este de acá, ¿no? Entonces es como una forma en la que los dos óxidos están presentes, ¿no? Entonces, cuantitativamente sería de esta forma, ¿sí? Como la forma de expresarlo, aquí el hierro está más 2, y aquí el hierro más 3, porque si asignan el número de oxidación a cada número raro, ¿no? Eso sería menos 2, y para que la molécula sea neutra, esto sería, ¿cuánto? ¿Por cuánto multiplicamos a 3 para que nos dé 8, ¿no? Eso sería como esto, como 8 tercios. Número de oxidación raro, ¿no? Pero es porque es realmente en su estructura cristalina tiene el óxido férrico y ferroso juntos. Bueno, entonces el tratamiento sería con ácido clorhídrico. ¿Sí? El mineral pues sí debe tener un contenido elevado. Vamos a asumir un contenido más o menos, digamos, del 90%. Esta es nuestra suposición. Porque realmente recuerden que el objetivo del análisis es encontrar exactamente cuánto contenido de hierro tiene, ¿no? Por eso estoy diciendo 90% de este, ¿no? De este compuesto, de F3 o 4. ¿Sí? Entre 90 y 100% más o menos, bueno, el mineral es puro, si es perrita. Entonces, con base en eso, vamos a
planear la dilución de la muestra. Bueno, entonces lo primero que debemos definir es cuánta masa de muestra vamos a medir. ¿Cuánto creen que sea una masa de muestra adecuada para un análisis? Que se pueda medir, que es una cantidad de hierro adecuada. ¿Cuánto creen que tomarían de muestra? ¿10 gramos, 20 gramos, 50 gramos? No sé, un número. 5 gramos, dice Mariana. ¿Quién da más o quién da menos? 10 gramos. Bueno, ¿cuál es el problema? Hay dos problemas que podemos usar para limitar la cantidad de muestra. Primero, ¿qué sucede si la masa de muestra es muy pequeña? Por ejemplo, 0.1 gramo. ¿Habrá algún problema? Si medimos 0.1 gramo, por ejemplo. ¿Cuál creen que sea el problema práctico de medir 0.1 gramo? Pues no sé, no. El problema de pesar masas pequeñas es que si es muy pequeña, esto iría como en el rango bajo de la balanza, ¿no? Y normalmente en el rango bajo hay más incertidumbre en la medición, que pues podemos interpretarla como un error, ¿no? O sea, hay más error si hacemos mediciones de masa más pequeñas, ¿no? Y la medida no es tan exacta. Entonces, un rango bajo tiene este problema, hay más error. Por el contrario, ¿qué supone si tenemos una muestra muy grande? ¿Cuál sería el problema? Piensen en que hay que hacer el tratamiento a esa muestra, ¿no? Por ejemplo, la masa más grande que están proponiendo es de 10 gramos, yo no sé qué será 10 gramos, tal vez 10 gramos, ¿es esto lo correcto? Esto significa 10 gramos, ¿sí? Que es otra medida, no es un gramo. Bueno, entonces, si tomamos una masa muy grande, el problema es el tiempo para disolverla. Una masa más grande tardará mucho más tiempo para disolverse completamente. Entonces, digamos que la masa podría ser cualquier cosa entre 1 y tal vez máximo 5 gramos. ¿Sí? Esto sería como el rango adecuado. Incluso yo tomaría algo más cercano a 1, ¿no? Porque 5 gramos es una masa muy grande también y eso tardaría más tiempo en disolverse. Entonces, bueno, vayámonos por la mitad. Vamos a suponer una masa de 2,5 gramos. Esa masa se puede pesar con buena exactitud en la balanza, ¿no? Y pues el tiempo que tarda sería pues, relativamente corto y corto diría menos de una hora. El procedimiento básicamente es medir esa masa, luego adicionar ácido clorhídrico concentrado y un calentamiento suave. Ese calentamiento suave pues va a pasar el Fe3O4 a hierro, ¿no? Pues seguramente habrá una mezcla de hierro 2 y hierro 3. Bueno, hay una cosa de la que no había hablado antes y es que esta es una limitación. La absorción atómica no puede distinguir estados de oxidación. Como sí se puede hacer mediante algunas técnicas, por ejemplo, volumétricas, en las que uno puede, o también fotométricas, en las que uno puede determinar, por ejemplo, hay un método fotométrico para el hierro que usa la 1,10 fenantrolina. Este método es en el cual este reactivo se adiciona y forma un complejo únicamente con el hierro más 2. O sea que yo puedo determinar hierro más 2 directamente adicionando el reactivo de la fenantrolina, ¿no? Esto es un método fotométrico para el hierro.
Y si quiero determinar el hierro total, lo que tengo que hacer es reducir, es decir, tomar la muestra y si la muestra tiene hierro más 2 y también tiene hierro más 3, lo que yo hago es una reducción química para que todo el hierro quede como más 2 y luego lo pongo a reaccionar con esto. En absorción atómica no es posible hacer lo que se conoce como especiación. Especiar significa decir cuánto hay de cada estado de oxidación. Esto no es posible con absorción atómica. Y pues la razón es simple, ¿no? Recuerden que en la llama, lo primero que ocurre, por ejemplo, si yo tengo tanto este como este, los dos óxidos de hierro, y están en su forma sólida cuando están en la llama y se quedan sin solvente, o se evapora el solvente, luego cada uno de ellos pasa a su estado gaseoso en la llama, y ambos luego se disocian, dando hierro en su estado gaseoso. Entonces, sin importar si el hierro estaba originalmente en la muestra como hierro más 2 o como hierro más 3, en la llama son iguales. O sea, absorción atómica no es capaz de distinguir entre estados de oxidación. Lo que determina es el total. Sí, esto es lo que hacemos por espectroscopía de absorción atómica. Solo se puede determinar el hierro total. No puedo saber cuánto hay de más 2 o cuánto hay de más 3. Si quiero hacerlo, tendría que usar un método fotométrico como tal vez el de la penicilina. Tomando una porción de muestra y analizándola directamente se determina el hierro más 2. Tomando otra porción de muestra, haciendo una reducción y haciéndolo luego reaccionar con la fenantrolina, se puede determinar el hierro total y luego pues por resta, ¿no? Pero en absorción atómica no es posible hacer eso. Entonces, el contenido de hierro que suponemos es del 90% de ferrita, ¿no? Entonces, vamos a calcular el hierro teórico en esa muestra. Para eso necesitamos determinar primero la masa, ¿no? Ya habíamos escogido que vamos a utilizar 2,5 gramos. Después del tratamiento de ácido, aquí me duermo un poco, después de ese calentamiento en ácido, lo que se hace es, hay que aforar. Es necesario aforar a un volumen conocido, porque depende del volumen en el que quede ese hierro que hay en esta muestra, pues su concentración será diferente. Entonces hay que aforar. El aforo, pues depende de cuánto volumen al final tengamos. Seguramente aquí previo habrá una filtración. El propósito de la filtración será remover cualquier partícula que no se disolvió, principalmente de sílica. Los compuestos de sílica no se disuelven con los ácidos orgánicos, pero inorgánicos comunes. El único ácido que disuelve la sílica es el fluorhídrico, pero eso no es necesario usarlo acá. Entonces se afora. Entonces hay que definir a qué volumen vamos a aforar y pues la escogencia de ese volumen depende de la disponibilidad de los matraces volumétricos que tengamos. Entonces yo voy a suponer que vamos a aforar no sé, digamos 100 mililitros. 100 mililitros es un buen volumen, sobre todo si la muestra es de... Bueno, entonces, con esos dos datos vamos a calcular cuál es el contenido de hierro. Tenemos que esos 2,5 finalmente se disolvieron en 100 mililitros. ¿Qué necesitamos? Pues lo que hemos supuesto. Primero, vamos a calcular en 2,5 gramos de muestra de ferrita. Vamos a llamarlo mineral, simplemente. 2,5 gramos del mineral y usamos pues el 90% que habíamos supuesto anteriormente. De acuerdo a lo que supusimos, hay 90 gramos de F3 o 4 por cada 100 gramos del mineral. Y ahora pues usamos la relación entre la masa atómica, bueno, o podríamos usar el 73% que 72,3% que habían encontrado, como 4, que estaba por acá arriba. Esto era básicamente lo que necesitamos, 55.
Bueno, entonces sería, ¿cuánto hierro hay? Hay 55,847 gramos de hierro en cada... ¿Se acuerdan cuánto? Hierro entre 231,54. Bueno, hasta ahí encontraríamos los gramos de mineral y todo eso está contenido en 0,1 litro, ¿no? Que fue el volumen de solución al que se llevó, ¿no? En la forma. Entonces serían 2.5 por 92,100 y por 55,847 por 3 dividido 231,54. Eso dividido 0.1. Entonces tendríamos 16,28 gramos de hierro por cada litro de solución, que en miligramos por litro sería 16.280 miligramos de hierro por litro. Entonces, en teoría, si medimos 2,5 gramos de este mineral, que tiene más o menos un 90% de ferrita, ¿sí? Puede tener más, puede tener menos. En teoría, usando ese 90%, la solución que se prepare al disolver eso con ácido y todo eso evaporarlo a 100 mililitros es de 16.280 miligramos por litro de hierro. Entonces, aquí tenemos que pensar un poco que recuerdan que los patrones están entre 2 y 12 miligramos de hierro por litro. Estos son los patrones. Entonces, si observan esa muestra obtenida de esa forma, requiere una dilución grande, porque tenemos que llevarla de 16.000 a tal vez la mitad de la curva de calibración. Normalmente cuando se planifica una dilución, basado en una suposición, como acabamos de hacer, que es la única forma en la que podemos planear una dilución, es apuntar a la mitad de la curva de calibración. La razón para eso está en que si yo apunto, por ejemplo, aquí, que sería como en 6, y el contenido de ferrita es mayor al 90%, pues el contenido al final de la dilución será un poco mayor a 6, pero aún así podría estar dentro de la curva de calibración. Porque digamos que si esto es 100%, es solo 10% más. O sea que si apuntamos a 6, 10% más es como 6,6 o 7. Algo como eso. O sea que, digamos, seguro, ¿no? Y si el contenido de este es... Okay. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué puso 55,847 no se debería haber multiplicado por 3? Ah, sí, señor. Yo creo que lo hice en la calculadora, pero no sé acá. Voy a verificar. Sí, hay que multiplicar por 3. Por 3 de hierro, ¿no? A ver si lo hice. 2.5 por 90 dividido 100. Si tienen por ahí una calculadora, les agradecería que verificáramos eso. Sí, yo lo hice en la calculadora, pero no lo escribí. Sí, da lo mismo. 2.5 por 90 dividido 100 por 55. Sí. Bueno, entonces el objetivo es que esta concentración la vamos a disminuir hasta que esté más o menos en 6 miligramos por litro. La razón es porque 6 es en la mitad de la curva de calibración, o la mitad de los patrones. La razón para eso está en que el 90 fue supuesto. Si es mayor a 90, pues la solución nos va a dar mayor a 6. Perdón. Y si es menor de 90, nos va a dar un poco menor que 6. Pero aquí podríamos estar en un rango mucho más seguro. Entonces, ahora el siguiente paso es planear esa dilución. ¿Cómo diluimos esa muestra que tiene 16.280 miligramos por litro hasta 6? Si calculamos el factor de dilución, sería dividir uno entre el otro, ¿no? El factor de dilución siempre es el volumen final sobre el volumen alícuota que se tome o también la concentración final sobre, la concentración inicial, estos son inversos. Sería concentración inicial sobre concentración final. Entonces aquí esto sería 16.280 sobre
6. Esa sería las veces que hay que dividir esa muestra para que nos quede dentro de la curva de calibración. Eso nos da 2.713 veces. Es una dilución bien grande. Una dilución que no se puede hacer en un solo paso, porque la relación entre el volumen alícuota y el volumen final debe ser de 2.713. Si ustedes dicen, bueno, vamos a diluir eso, no sé, a 2.713 mililitros, pero no hay ningún atrás de esos, tal vez de 3 litros haya, el volumen que tendríamos que tomar es de 1 mililitro o algo así. Entonces, lo mejor es hacer diluciones sucesivas. Tenemos que hacer diluciones sucesivas de forma que el factor de dilución completo sea al menos de 2.700. Entonces, esas diluciones sucesivas deben hacerse de forma que exista, primero, el matraz volumétrico al que se va a llevar y segundo, la pipeta volumétrica que se usaría, ¿no? Un volumen de 2.000, o podríamos redondearlo un poco a 2.700. Supongamos que el factor de dilución lo vamos a rondear a 2.700. 2.700 puede descomponerse de muchas formas, incluso podría ser 2.500. Vamos a ver qué pasa si la diluimos 2.500 veces. Y pienso en 2.500 porque 2.500 es múltiplo de 5 y también de 10. Entonces, bueno, nos permite hacer varias cosas porque las pipetas volumétricas y los matraces tienen incrementos como de 5 en 5 y con múltiplos de 10. Ya les voy a mostrar pues en qué estoy pensando. Dice 1.280 dividido 2.500, eso me da una dilución de, o sea, la solución iría como a 6.5. Entonces, más bien, en lugar de utilizar 2.700, vamos a hacer un factor de dilución total de 2.500, que es un número más cómodo, ¿cierto? 2.500 veces. La relación de eso es porque 27 tal vez sería una dilución de 3, 9 por 3, 9 y 3, pero no es muy cómodo la dilución con factores de 9 o de 7. Pero 2.500 sí. Con 2.500 la solución no nos quedaría de 6 miligramos por litro, sino de 6.5. Entonces aún así es una buena dilución. Eso pues lo sabríamos dividiendo 16.280 entre 2.500. Eso da como 6.5. O sea, apuntamos todavía a la parte media de la curva de calibración. ¿Cómo hacer un factor de dilución de 2.500? Pues hay varias formas. Por ejemplo, yo puedo hacer un factor de dilución de 10 primero, ¿no? Y hacer dos factores de dilución de 5. Esto, a ver, es 25 o 150, ¿no? Necesito un factor de dilución por lo menos más grande en uno de ellos. Puede ser uno de 5 y uno de 50 o uno de 100 y dos de 5. Lo que estoy tratando es obtener 2.500 por esa multiplicación. Aquí como está, esto nos daría 250, necesitamos agregar un cero más, tal vez así. Entonces podríamos hacer tres diluciones, una de 10, una de 5 y una de 50, o podríamos hacer dos de 50, que sería otra forma, ¿no? Por ejemplo, hacer una dilución de 50 veces y luego hacer otra dilución de 50 veces. Eso nos da 2.500. Bueno, una dilución de 50 es que la relación entre el volumen que se tomó y el volumen final sea 50, ¿no? ¿Cuál sería el volumen más pequeño que medirían ustedes con una pipeta? Con buena exactitud. ¿Cuál es el volumen más pequeño de una pipeta que usarían para medir un volumen con buena exactitud? La de 5 no. 5 mililitros, ¿sí? Yo también iría por 5. Menor a 5, hay pipetas de 1, de 2, de 3, pero la incertidumbre en esas medidas no es tan buena, sobre todo de 1 hacia abajo. Entonces, yo mediría 5 mililitros. Por lo tanto, podríamos decir, por ejemplo, una dilución de 50 veces con una pipeta de 5 es que el volumen final sea 5 por 50, ¿no? O sea, 250. Esta es una dilución de 50 veces. Medir 5 mililitros y llevarlos hasta 250. Y hay pipetas volumétricas de 5 y matraces. ¿No? Por eso yo seleccioné 2.500 y no 2.700, porque pues una dilución de 270 no es fácil, ¿no? No hay material volumétrico que pueda lograr eso. Y pues la otra sería exactamente igual. Entonces la idea es,
tenemos nuestra solución de 16.280 miligramos por litro. Hacemos una primera dilución, midiendo 5 mililitros y llevándolos hasta 250 mililitros. De esa forma, la solución ahora quedaría la intermedia, dividido 50. Esta solución quedaría de más o menos 325,6 miligramos por litro. Y luego hacemos una segunda dilución igual, 5 mililitros hasta 250. O sea, nuevamente dividido 50. Y así la solución queda más o menos de esta concentración. Entonces, esto ya está dentro de la curva de calibración. De esta forma, recuerden, el 16.280 se obtuvo asumiendo que era una muestra del 90% de carrito. Estos dos factores de dilución se habían planeado suponiendo una dilución total de 2.500 veces, 50 cada vez, midiendo 5 mililitros hasta 250, dos veces. Entonces, esta se prepara, recuerdan cómo los 2,5 gramos, haciéndole todo el tratamiento a la muestra, aforando a 100. Y luego esa solución se tiene que diluir en dos pasos. Cada paso midiendo 5 hasta 250 y aforando. De esa forma, la solución queda al final más o menos de 6,512 miligramos por litro. El siguiente paso sería ir al laboratorio y hacerlo. Primero, preparar los patrones, si lo recuerdan, lo que habíamos planeado en la clase pasada, era que los patrones se iban a preparar dentro de este rango. Patrones de 2, 4, 6, 8, 10 y 12 miligramos por litro, preparados midiendo volúmenes de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 de una solución que creo que era de 40, sí, esta de 40, y aforando a 100, con un poquito de ácido nítrico antes de aforar. A la muestra, pues ya planearíamos si hay que adicionarle más ácido nítrico. Por ejemplo, si cuando se hicieron los 2,5 gramos o se trataron con ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico total fueron 10 mililitros, hay que tener en cuenta que durante el proceso de calentamiento una parte del ácido se pierde, o sea que al final hay un poco menos de 10. Pero bueno, suponiendo que no se pierde, ¿cuál es la cantidad de ácido clorhídrico que hay en esta solución final? Esta. ¿Cuánto ácido clorhídrico hay ahí? Lo que yo quiero es ver si necesito hacer una adición de ácido clorhídrico a la muestra o no, a la solución final. Porque recuerden que cada patrón, según lo que planeamos antes, debe tener 0,5 mililitros de ácido. La razón pues, de ese ácido clorhídrico es para que se mantenga todo el tiempo disuelto el hierro y no se vaya a precipitar, como un óxido. ¿Cómo? ¿No era ácido nítrico? Sí, era ácido nítrico, de hecho ácido nítrico. Entonces, bueno, en general, cualquiera de los dos serviría, pero vamos a calcular cuánto ácido nítrico tendría, ¿no? Sería, a ver, eran 10 mililitros de ácido nítrico en 100 mililitros de solución. Eso fue lo primero, ¿no? Ácido clorhídrico. Luego, esa dilución fue de 2.500 veces, ¿no? Fue 250 sobre 5. Bueno, realmente aquí es una dilución, no un factor de dilución. 50, 250 y otra vez 50 sobre 250. Lo que estoy haciendo acá es calcular cuánto ácido clorhídrico hay al final. Serían 10 por 2.500. Eso es muy poquito, eso es 0,004 mililitros de ácido clorhídrico por cada 100 mililitros de solución. Aquí no dividí por el 100, este lo tuve ahí como unidades. Bueno, entonces la cantidad de ácido clorhídrico muy, muy poquita, es solamente 0,004 mililitros de ácido clorhídrico. Y los patrones, como le decía Laura, tienen ácido nítrico. Entonces, el ácido hay que adicionárselo. A esta solución aquí al final, antes de aforar, hay que adicionarle ácido nítrico. ¿Cuánto? ¿Cuánto ácido nítrico le adicionarían?
para que tenga el mismo contenido de ácido nítrico que los patrones. Recuerden que los patrones tenían 0.5 mililitros por cada 100 mililitros de patrón. ¿Cuánto adicionarían a esta muestra? En la última división. Estoy esperando que me respondan. No sé si no es clara la pregunta o no entienden por qué la estoy haciendo. ¿Luego me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, los patrones tienen 0.5 mililitros de ácido nítrico por cada 100 de patrón, por cada 100 mililitros. Entonces, mi pregunta es, a esta solución, en la última dilución, ¿cuánto ácido nítrico le adicionarían? No sería casi también los mismos 0.5. No, porque esta solución es de 250 mililitros, no de 100. Ah, ya, ya. Entonces, sí está relacionado con esos volúmenes. Pero no es 0.5, es 0.5 por cada 100, ¿no? Pero esta no tiene 100, sino 250. Entonces, ¿cuánto adicionarían? Pues no sé, pero más o menos 1.1. Okay. 1.25, profe. 1.3 más o menos, ¿no? Porque recuerden que las pipetas de 1.25 no existen, ¿no? De ácido nítrico. Entonces, esta sería la cantidad de ácido nítrico que adicionarían. La razón es para que al final ese ácido nítrico sea comparable en todo, en las muestras y en los patrones. Adicionalmente, prepararíamos un blanco que consistiría en 0,5 mililitros de ácido nítrico, ¿cierto? En 100 mililitros de agua desionizada. Ese sería nuestro patrón. 0.5 mililitros, nuestro blanco, 0.5 mililitros de ácido nítrico. Entonces, de esa forma, todas las soluciones quedarían al 0.5% en volumen de ácido nítrico. Porque es necesario que todas estén en las condiciones, en las mismas condiciones. El siguiente paso, cuando ya vamos al laboratorio, se prepararían los patrones como se describió, se trataría la muestra como se acaba de decir que se va a tratar. Y luego, cuando tenemos todos esos al final para ir a la medición, tendríamos, en resumen, a ver, un blanco, que ya vimos cómo se prepara. ¿Cuántos patrones? Habrán 2, 4, 6, 8, 10, 12, eran 6 patrones. Y tendríamos como muestra una sola dilución, que es la dilución que está acá arriba. Me parece que cuando se va a hacer análisis de esto, si el contenido de hierro es mayor o es menor, por ejemplo, al 90%, ¿qué pasaría si el contenido de hierro no es del 90%, sino del 50%? Entonces aquí rápidamente les voy a mostrar qué podría pasar. Con la dilución que tenemos planeada, la solución al final debería quedar alrededor de 6,5 miligramos por litro de hierro. Esta sería la solución que tendría si hacemos la dilución de 250, de 2500 veces, etcétera, ¿no? Pero esto es suponiendo que tenía el 90%. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar del 90 tiene 50%, ¿no? O sea, 6.5 por 50 dividido 90. Esto nos da 3,6 miligramos por litro de hierro. Entonces, digamos que si es el 50%, aún sigue dentro de la curva de calibración. Ahora, si el contenido de hierro es bien pequeño, por ejemplo, solo del 10%, ¿no? ¿De cuánto nos quedaría esa solución final? Sería 6.5 por 10 dividido 90. Esa solución nos quedaría de 0.7 miligramos por litro. Esto ya se nos sale de la curva de calibración. Entonces,
lo que quiero mostrarles es que el 90 es un valor que asumimos, pero puede ser que la concentración real esté o por encima o por debajo. Por encima, pues digamos que no hay tanto peligro porque si es en lugar de 90 a 100%, pues no tendríamos muchas dificultades. Entonces, lo que les quiero proponer es que planifiquemos una segunda dilución, pero menor. Entonces tendríamos como muestras una dilución 1, que fue de 2.500 veces, ¿no? La que en teoría nos debe dar como 6,5, ¿no? Y vamos a hacer una dilución 2, una dilución más pequeña, es decir, una dilución no tan grande, para el caso en que la muestra tenga una concentración más baja de hierro que la que planificamos. Entonces, podemos hacer una dilución, por ejemplo, solo de 1.000 veces. Esa dilución de 1.000 veces, pues no es difícil de hacer, sobre todo teniendo en cuenta que aquí quiero volver a las diluciones que hicimos acá. Aquí ya habíamos hecho una dilución de 50 veces. Y en este segundo paso fue otra de 50 veces. Y ahí está 50 por 50, 2.500. Entonces, la propuesta que les tengo es que en lugar de hacer una dilución de 5 en 250, pues esa ya la hicimos, ¿no? Pero necesitamos otra dilución que nos dé 1.000 veces únicamente. O sea, en esta primera fue 50 y en esta segunda, para que nos dé 1.000, tiene que ser 20, ¿no? De 20 veces. Entonces, esa segunda dilución la tomaríamos a partir de este matraz de 250. Pues de aquí teníamos 250 mililitros y solo usamos 5, o sea que esa solución debe quedar bastante, ¿no? Más de 200 mililitros. ¿Cómo hacer una dilución de 20 veces? Una dilución de 20 veces podría ser, por ejemplo, 5 mililitros en 100. ¿Sí? 100 dividido 5 es 20 y por la otra que fue de 50 nos da 1.000. Entonces, ¿cómo hacerla de 1.000? Esta de 1.000 veces la podríamos hacer de la siguiente forma. Bueno, la muestra ya se diluyó 50 veces, es decir, teníamos 16.280, medimos 5 hasta 250 y eso nos dio una dilución de 50 veces. Ahora, en esta segunda dilución, en lugar de 5 a 250, vamos a llevarlos esos 5, pero hasta 100. Y esto nos da más o menos la misma dilución. Y en teoría, esa solución debería ser como de, a ver, 160, 16,28 miligramos de hierro por litro. Bueno, entonces vamos a llevar dos diluciones. Una dilución grande de 2.500 veces y una dilución no tan grande de 100, de 1.000. La idea de tener dos diluciones al menos es por si alguna de las dos se nos sale la curva de calibración, ya sea porque sea muy alta o porque sea muy baja. La dilución de 2.500 veces tal vez no tenga el peligro de irse más arriba de 12, ¿no? Porque recuerden que esta dilución de 2.500 veces en teoría nos originaría una concentración de 6,5, que sigue estando dentro de la curva de calibración. Si la concentración en lugar de ser, y aquí podríamos hacer algo como esto, si en lugar de ser del 90% fuera puro, que es lo más alto que puede ir. Entonces esto sería, y aquí se nos borró el 16, el 6,5 que estaba acá, sería 6,5 dividido 90 por 100. Esto nos da 7,22 miligramos por litro. O sea, esto es lo más alto que nos podría dar en concentración. Recuerden, nosotros hicimos toda esta suposición basados en que la muestra tenía 90% de territorio. Pero si tiene en lugar de 90 a 100%, pues la dilución no sigue sirviendo, porque no daría 6,5, sino 7,22. Aún así no se nos sale la curva de calibración. Entonces el peligro que tenemos es que se nos salga por debajo. Es decir, que la concentración de la muestra nos dé por debajo de 2 miligramos por litro. Si eso pasa, no podemos usar esa curva de calibración. Entonces, por eso yo quiero ir con dos diluciones. Una de 2.500 veces y otra solamente de 1.000. Para el caso en que la solución tenga una concentración más baja de lo que realmente o de lo que supusimos. Entonces, en general tendríamos estas
a ver, 1, 6, 7, 9 soluciones. El blanco, 6 patrones, y la muestra diluida de 2 formas. La primera dilución es 5 hasta 250 y luego 5 hasta 250 para la dilución de 2500 veces. Y la segunda dilución sería de la primera, medimos 5 hasta 100. De esa forma tenemos 2 diluciones, una grande y una pequeña, para que cuando vayamos al equipo no vayamos a tener problemas con que se salió la curva de calibración. Quiero pues hacer un momento una pausa para que hagamos el análisis de lo que les estoy diciendo. Sí es claro por qué la necesidad de una segunda dilución y cómo cómo acabo de planear esa segunda dilución. No fue una pregunta retórica, la verdad espero que me la respondan. Si es claro por qué una segunda dilución y lo que llevaríamos al laboratorio. Pues sí, como claro. Bueno, porque yo quiero evitar tener que, o que la curva se me salga, o que la muestra se me salga de la curva de calibración. El principal problema es que cuando se hace el análisis por absorción atómica, cuando se están corriendo las muestras y una de las muestras se nos salió, o la muestra se nos salió, todas las diluciones que tenemos se nos salieron, nos toca apagar el equipo, ir al laboratorio a hacer una dilución o más grande o más pequeña, depende del resultado que nos haya dado, si nos dio por debajo o por encima, y volver al equipo a hacer las mediciones. Y volver al equipo a hacer las mediciones implica volver a correr los patrones. Este es uno de los problemas prácticos más grandes de la absorción atómica. Cada vez que se vaya a hacer una medición, se tiene que correr los patrones, porque las condiciones pueden cambiar entre la mañana y la tarde del mismo día incluso, y pues mucho más entre varios días de diferencia. O sea, yo no puedo simplemente medir las absorbancias de los patrones, guardarlas y luego medir las muestras y contra esa curva de calibración que se obtuvo hace 2 días, determinar las condiciones de la muestra. Porque la absorbancia cambia con muchas de las variables que hay en absorción atómica, como veremos, por ejemplo. Si el flujo de combustible es un poco diferente, pues la absorbancia también lo será. Si, por ejemplo, la lámpara ha estado unas horas más en uso, también eso puede afectar la medida de la absorbancia, el detector. Bueno, son demasiadas las variables que harían que no se puedan hacer curvas de calibración y guardarlas simplemente para hacer el análisis días después. Entonces, si nos falló la muestra porque se salió la curva de calibración, eso implica apagar el equipo, ir al laboratorio, hacer la dilución, volver y volver a medir todo. Entonces, por eso es mejor irnos preparados con varias diluciones. Bueno, entonces, en el laboratorio se prepararían esas soluciones. El blanco, ya vimos cómo. Los patrones, recuerden que fue a partir de sulfato ferroso amoniacal, preparando una solución concentrada, y luego de la concentrada una intermedia, y luego de esa los patrones. La muestra ya vimos que era medir más o menos 2,5 gramos. Luego hacer las diluciones que están aquí planeadas, dos diferentes. Profe, ¿puedo preguntarle algo? ¿Puedo preguntarle algo? No le escuché bien, otra vez, por favor. Que si puedo preguntarle algo antes Sí, de... claro. Es que yo no entiendo, pues usted nos había dicho que podíamos preparar como varias muestras porque la muestra como que en sí se conservaba, ¿cierto? Entonces, según lo que yo entiendo, es que la muestra puede que se conserve, pero el análisis entonces no sería igual si lo hago en la mañana o en la tarde o otro día, pero la muestra sí sigue, se puede conservar. Sí, la muestra se puede preservar y los patrones también. Lo que estoy diciendo es que la medición de la absorbancia cambia de un día a otro, pero todas cambian en una proporción, o sea que no hay problema. Por eso, cada vez que se va a hacer el análisis hay que correr los patrones. En esto es lo que estoy haciendo énfasis. O sea, los patrones y la muestra, una vez que se disuelvan y estén en ácido nítrico, se pueden guardar por semanas. No hay ningún problema con eso. Lo que Ya, estoy diciendo era el análisis, pues, que no sería el mismo en la variación en la absorbancia es debida al equipo de absorción atómica, no a las muestras o a las soluciones que se van a medir. Es por el equipo. Ah, bueno,
Gracias. Si la absorbancia, por ejemplo, aumenta 10% para un patrón, también lo hace en ese 10% para la muestra. Entonces, el análisis se puede hacer cualquier otro día, solo que el mismo día que se corran los patrones, se corren las muestras, porque la absorbancia está siendo modificada en la misma proporción para todas las soluciones. Bien, entonces tenemos los patrones. Vamos a suponer que en el laboratorio obtuvimos los siguientes datos. ¿Sí? Bueno, el blanco no tiene ningún problema, es simplemente ácido clorhídrico en agua y ya. Los patrones tampoco. Ahora, en el laboratorio, recuerdan que pues planificamos que la cantidad de muestra era 2.5 gramos, ¿no? Pero no es que ustedes vayan al laboratorio y les tiene que dar exactamente 2.5 gramos, ¿no? Es más o menos 2.5 gramos. Entonces, supongamos que la masa de muestra con los decimales de la balanza fue esta, ¿no? 2.5 gramos. Eso fue lo real, ¿no? Lo que realmente se pesó. Y pues lo otro sí es fácil de reproducir, ¿no? Recuerden que esto se llevaba a 100 mililitros. Luego de ahí medíamos 5 hasta 250 mililitros. Y luego de ahí medíamos 5 hasta 250 para la dilución de 2500 veces. Y luego de aquí mismo medíamos 5, pero hasta 100, ¿no? Para tener la dilución de 1000 veces. Entonces ahí tenemos, de esta forma fue lo que realmente se hizo con la muestra. Ahora, el siguiente paso, como lo habíamos descrito, era el tercero, era la medición instrumental. Ya con nuestras 9 soluciones, vamos al equipo de absorción atómica. En ese equipo, pues hay que hacer pues todo el proceso de optimizar las condiciones del equipo. ¿Cuáles son las condiciones del equipo que se deben optimizar? Normalmente hay que definir cuáles son las condiciones de ese análisis. Principalmente, por ejemplo, ¿a qué longitud de onda se va a trabajar? ¿Cuál es el ancho de banda del equipo o del monocromador? Si vamos a utilizar, ¿cuál es el tipo de corrección de fondo? Todos esos parámetros son importantes para el análisis. Y pues casi todos los suministra el fabricante del instrumento. Normalmente el instrumento viene con un manual que nos puede dar una idea de esos valores. Estoy buscando el documento que ya les había mostrado. Este documento. Este documento es de fabricante de este equipo, particularmente de uno que teníamos en la escuela, y esta información fue la que usamos para hacer la preparación de la muestra. Entonces aquí ya vamos a poner un poco más de atención a lo que nos dice las condiciones de medida. Por ejemplo, nos dice cuál es la corriente de la lámpara. Nos dice cuál es la longitud de onda del análisis, cuál es el ancho de banda, y aquí hay varios tipos de corrección de fondo. Nosotros nos vamos a ir por este de la mitad, que es cuando se hace corrección de fondo por autoinversión. Recuerden que la autoinversión es un método en el que la lámpara trabaja a dos corrientes diferentes, una corriente alta y una corriente baja. Y aquí ustedes pueden ver que me están diciendo que para la corriente de la lámpara tenemos una corriente de 12 mA y una corriente de 400 mA. Entonces aquí el fabricante está diciendo, cuando esa lámpara está en el modo de autoinversión, eso es esta SR, reverse, significa que va a trabajar a dos corrientes, una de 12 mA y otra de 400 mA, la alta, ¿no? Recuerden que en la baja es que tenemos la absorbancia total del analito y las interferencias. Y a 400, por la autoabsorción, es donde se produce la absorbancia únicamente del fondo, y pues la resta, eso pues ya lo hemos visto. Entonces, los fabricantes de los instrumentos pues dan este tipo de guías, ¿sí? Y el equipo también fácilmente se puede ajustar a esas condiciones. En la mayoría de los equipos de absorción atómica, en el software basta escoger el elemento. Por ejemplo, voy al menú donde está el elemento y escojo hierro. Al escoger hierro se cargan todas estas condiciones instrumentales. El ancho de banda, qué longitud de onda, y pues tenemos la opción de escoger el
tipo de selección de fondo, que nosotros vamos a escoger autoinversión. Otros de los parámetros instrumentales que hay que también definir es, por ejemplo, cuál es el tipo de llama. Eso también lo puede seleccionar el software cuando lo hagamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso utilizaremos una llama de aire acetileno. Esa es la llama del equipo, aire acetileno. Una vez definamos esas cosas, por ejemplo, el tipo de llama, y esto también está relacionado con el quemador, porque hay quemadores para cada tipo de llama. Ya vamos a los pasos que hay que dar en el equipo, en el instrumento. El primero de los pasos es revisar los gases, es decir, en la zona neumática. En la zona neumática, recuerden, así como en cromatografía de gases, tenemos que ir a revisar los cilindros. Los cilindros básicamente tienen dos válvulas. Digamos que aquí tenemos la primera válvula del cilindro, es la válvula del interior. En la línea nos vamos a encontrar con dos manómetros. El primer manómetro es el manómetro de llenado. Este manómetro nos va a decir cuál es la presión que hay dentro del cilindro, o sea, es la presión interior del cilindro. La razón por la que hay que verificar la presión de llenado es porque esto nos permite saber cuándo es que el cilindro se nos va a acabar. Esto permite llevar un control de si hay suficiente gas para el análisis. Y hay un cilindro, perdón, un manómetro después, yo lo dibujo aquí, que es la presión de salida. Los fabricantes de los instrumentos les dicen, miren, para que ese equipo funcione bien, la presión de salida de su gas debe estar dentro de, no sé, 20 psi. Este podría ser un valor aproximado a lo que se debe ajustar. Entonces, esos manómetros, o incluso antes hay una válvula normalmente, que me permite controlar la presión de salida. Yo por medio de esa valvulita puedo controlar la presión de salida para llevarla al valor que el fabricante me dice. Porque en el interior del equipo, pues hay también válvulas y controladores de presión y flujo que trabajan para que cuando ustedes le dicen al software, o en el software ingresan, el flujo debe ser de 2,2 mililitros por minuto, pues el equipo internamente hace el ajuste para que el flujo sea ese de 2,2. Pero necesita que la presión que se esté alimentando esté dentro de un rango. Entonces, eso se tiene que revisar, la presión. Pues revisar los dos cilindros, perdón, los dos manómetros, el manómetro de llenado y el manómetro de salida, para ajustarlo a los valores adecuados. Un problema es que, por ejemplo, cuando tenemos acetileno a presiones bajas, dentro del cilindro se crean acetiduros. Los acetiduros son explosivos. Entonces, cuando hay presiones bajas, a ver si aquí me quedó mal esto de la química orgánica, es 4. Cuando hay presiones bajas en el cilindro hay algunos acetiduros y esos acetiduros podrían alcanzar la llama. Entonces, revisar la presión de llenado no solamente es para saber si el cilindro se nos va a acabar, sino para evitar que esos acetiduros alcancen la llama, porque pues ustedes se imaginarán los problemas que podrían causar eso. En cuanto a la fuente de aire, normalmente el aire para un equipo de absorción atómica es suministrado por un compresor. Eso significa que para absorción atómica se puede usar el aire normal, el aire que hay dentro del laboratorio, como no se puede hacer en cromatografía de gases, que necesitamos un nitrógeno libre de muchas contaminaciones que hay en el aire. Entonces, para absorción atómica, el aire que se utiliza como auxiliar de la llama es el aire atmosférico y podemos simplemente introducirlo al equipo utilizando un compresor. Ese compresor normalmente está dispuesto de un filtro de aceite.
Porque como se trata de una pieza mecánica, es posible que algunas partes de esas que se lubrican, los pistones, puedan desprender aceite y pues nosotros no queremos que ese aceite vaya a llegar al equipo. Entonces tienen un filtro de aceite pues para remover el aceite y también tienen unas trampas de agua. En las trampas de agua, pues es un filtro también en el que se retiene el agua para que la cantidad de agua que alcance la llama sea baja. Entonces, esto está dentro del compresor, del equipo como tal. Bien, entonces una vez se ha revisado el estado del equipo, es decir, la zona neumática, la zona de gases, también el segundo paso, yo diría, que es revisar el colector de desechos. La importancia de este radica en que, si lo recuerdan, como dibujamos un atomizador. El atomizador es más o menos como así, y aquí arriba está el quemador. Este quemador quedó muy raro. Bueno, este es el quemador y el de abajo es el atomizador. De la cantidad de agua de solución que se aspira, aquí hay una manguerita, aquí entran los gases para el ventre, etcétera. Esto está dentro de la muestra, ¿no? Un capilar que sirve para succionar. No todo, de hecho, solo muy poca cantidad del líquido alcanza a llegar a la llama. Aquí abajo hay una manguerita que va a un colector de desechos. Es un tanquecito, este es el colector de desechos. Es necesario primero revisar que el nivel de ese tanque no se haya sobrepasado, es decir, que haya todavía volumen libre para que cuando estemos haciendo el análisis, ese exceso de solución tenga donde caer, ¿no? Segundo, que la manguerita sí esté dentro del colector, porque algunas veces se saca el colector para botar los desechos como sea que se están disponiendo, y al regresarlo puede ser que la manguerita no quedó dentro del tanque de desechos. Entonces, ese es uno de los primeros chequeos que se debe hacer, revisar que el nivel de este tanque me permita hacer análisis para recolectar adecuadamente los desechos. Bien, entonces el martes continuaremos con la parte de la medición instrumental y les voy a mostrar pues una simulación en un equipo, en un software que ya está en la plataforma para hacer el análisis y luego procesamiento de los datos. Entonces continuaremos con esto el próximo martes. Listo, muchas gracias. Bueno, que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego. El examen sería para de este martes del otro, o sea, sería más o menos el 19 de mayo. Listo. Para que ya puedan comenzar a estudiar.